Hola, buenas noches chicos. Mi nombre es Miguel Ángel Prado Tapia. Soy el docente que va a dar el módulo de abdomen. Bueno, comenzamos con la clase. Para hablar de abdomen tenemos que tener en claro que el abdomen está conformado o está formando la pared anterolateral, ¿sí?, de esta zona abdominal, ¿sí? Está conformada por 5 músculos, de los cuales vamos a tener el recto anterior del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, ¿sí? También nos queda un quinto músculo que es pequeño y va a estar en la parte inferior del abdomen, más próximo al pubis, que se va a llamar piramidal. Esta zona de acá tiene nombre de línea alba, que después vamos a hablar cómo se va a formar esta línea y esta saponeurosis o tejido conectivo que la conforman, de dónde proviene. Cuando hablamos de la región abdominal, no podemos dejar de hablar de las limitaciones, sus paredes, sus techos, sus pisos, ¿sí? Acá lo que tenemos es la parte posterior o la pared posterior de esa cavidad abdominal, donde vamos a tener los músculos que conforman esa pared, de los cuales va a estar hablando la profesora Adriana, que tenemos el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar, ¿sí? Tenemos el diafragma en la parte superior haciendo de techo. ¿M? Tenemos las vértebras lumbares, tenemos el sacro, los ilíacos, el pubis y el suelo pélvico, ¿sí? Es importante entender de que todas estas estructuras van a estar dándole forma a esta cavidad abdominal para que sea funcional para tanto la respiración como las diferentes funciones fisiológicas que va a tener esta estructura. Acá tenemos la pared abdominal anterolateral, que estaría conformada por el transverso del abdomen, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, ¿sí? Esto vendría a ser ligamento inguinal, del cual vamos a estar hablando más adelante. Como dijimos, no podemos dejar de hablar del contenido de esta cavidad, ¿sí?, que es muy importante. Ustedes ya en la parte eh, en el módulo anterior estuvieron hablando un poco de lo que es la arteria aorta, el corazón, las cavidades que tiene el corazón, la arteria aorta, ¿sí?, que esa arteria aorta envía sangre a toda la periferia del cuerpo humano, ¿sí?, empezando por lo que es el callado aórtico. Ese callado aórtico después me va a dar, depende más que nada a qué estructura quiera ir, me va a estar dando un tronco brachiocefálico, una arteria carótida, ¿sí?, una arteria subclavia. Eso depende de lo que quiera detallar. En este caso vamos a hablar de cómo va descendiendo esa aorta como una aorta torácica, donde al pasar por el diafragma, que es este el techo de la cavidad abdominal, cambia de nombre y se llama aorta abdominal, ¿sí?, que la tenemos acá detallada. ¿M? Esa aorta después tiene sus ramas terminales, que son las ilíacas primitivas, ¿sí?, donde va a tener también sus colaterales, que van a la zona, en este caso reproductiva, ¿sí?, como las arterias que van al útero, las arterias que van al colon, ¿sí?, las que van a los riñones, y esas arterias ilíacas primitivas van a estar terminando en las arterias femorales, ¿sí?, su rama terminal, que también va a dar sus colaterales. Bien, yendo de abajo para arriba, el retorno venoso que se da por las venas ilíacas primitivas, la vena cava superior que recibe la sangre de los riñones y sigue ascendiendo para transformarse, luego, obviamente, sigue como vena cava superior hasta llegar al corazón, ¿sí? Bien, en este caso va a llegar a lo que es la aurícula derecha, para luego seguir por el ventrículo derecho y llegar hasta el pulmón para volver a oxigenarse esa sangre. Bien, también no podemos dejar de hablar de los cuadrantes como para dividir topográficamente esta zona abdominal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tenemos 9 cuadrantes. Que lo sepan, es bueno saberlo para poder
entender qué estructura vamos a encontrar en cada cuadrante, ¿sí? Nosotros tenemos el hipocondrio derecho, donde vamos a tener la punta de lo que, del intestino, la punta del hígado, ¿sí? El, en la región hipogástrica vamos a tener la mayor parte del hígado en ese cuadrante. Tenemos el hipocondrio izquierdo, donde vamos a tener el estómago, ¿sí? Que va a estar compartiendo su superficie o su espacio junto con la región hipogástrica, ¿sí? Y la región umbilical, fíjense. ¿Mm? Después tenemos la región lumbar izquierda, donde vamos a tener el colon descendente, ¿sí? La región umbilical, donde va a estar el colon transverso, compartiendo espacio con la región lumbar izquierda, la región lumbar derecha, que vamos a tener el colon ascendente, ¿sí? Y todo el intestino que ocupa los diferentes cuadrantes que tenemos acá, tanto la región hipogástrica, la región ilíaca izquierda, la región ilíaca derecha, ¿sí? Es importante saber que están estos cuadrantes y para qué nos sirven, ¿sí? Para ubicar más que nada las estructuras intraabdominales. Bien, acá lo que podemos ver es un corte transversal, ¿sí? De lo que es la pared abdominal y nos vamos a encontrar con los diferentes músculos que conforman esa pared abdominal. ¿M? Acá tenemos los rectos abdominales, ¿sí? Tenemos esta lámina que discurre por acá, ¿sí? Que es la fascia transversal, que le va a dar, ¿sí? Forma a esta y le va a dar contención a estos grupos musculares. ¿M? Luego tenemos el transverso del abdomen, ¿sí? Que va a estar yendo por delante de lo que son los rectos abdominales y se va a unir a través de este tejido conectivo, ¿sí? O esta fascia muscular o esta aponeurosis muscular, junto con la de los oblicuos internos y oblicuos externos, se va a estar uniendo para dar lo que vendría a ser la conjunción de la línea alba, ¿sí? Que es lo que hablamos anteriormente. Fíjense cómo todo este tejido conectivo, ¿sí? Conforma lo que es la vaina de los rectos del abdomen, ¿sí? Y acá en el medio va a estar conformando este entrecruzamiento junto con las que vienen del otro lado, lo que es la línea alba. ¿M? Acá tenemos la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno. ¿M? La piel, el tejido subcutáneo. Bien, también no podemos dejar de hablar de lo que es la inervación de esta región abdominal. ¿M? Cómo está inervado. Fíjense en los niveles vertebrales que están detallados acá, ¿sí? Y los niveles van a corresponder con la inervación de esta región abdominal. ¿M? Fíjense en los nervios que van inervando toda esta zona, ¿sí? Estas metámeras, estos dermatomas. ¿M? Cuando, cuando estén hablando de columna vertebral y estén hablando de niveles vertebrales, T1, T2, T3, T4, ¿sí? Ahí van a entender un poquito más de dónde están saliendo estos nervios que inervan esta zona. Cuando hablamos de T7, de saber de qué nivel está saliendo, y eso es algo muy importante, ¿sí? Porque el día de mañana, eh, no a ustedes, pero para nosotros nos sirve para poder saber qué nivel está lesionado en esa persona o qué nivel tiene una disfunción para poder llegar a corregirla. Bien, vamos a hablar un poquito más detallado de estos músculos de los cuales hemos nombrado anteriormente, ¿sí? Hablamos del recto anterior del abdomen como primer músculo, ¿sí? Bueno, este recto anterior del abdomen se va a estar extendiendo en toda la pared anterior, ¿sí? De la pared abdominal propiamente dicha, ¿sí? Entonces va a prestar inserción en lo que es el apéndice cifoides, en los cartílagos costales, ¿sí? De la parrilla costal propiamente dicha, ¿sí? Valga la redundancia, y de ahí se va a estar dirigiendo hacia lo que es el pubis. ¿M? Fíjense en cómo discurre todo como una banda ancha en la parte anterior del abdomen,
llegando hasta el pubis. ¿Sí? Entonces dijimos que va a prestar inserción en la sínfisis y en la cresta del pubis, ¿m? En los cartílagos costales 5, 6, 7 y en el apéndice sifoides. ¿M? Esto va a estar inervado, como vimos en el gráfico anterior, los nervios que van a estar comprendidos desde T7 hasta T12. ¿Sí? Si volvemos a lo que es la parte anterior, desde T7 hasta T12. El recto anterior del abdomen discurre desde acá, apéndices sifoides, cartílagos costales, desde la quinta hasta la séptima y va descendiendo hasta el pubis. Bien, este músculo lo que realiza es en su contracción, tiene una función de flexión anterior del tronco y como todo músculo abdominal, la función principal es comprimir esas vísceras, ¿sí? Todo lo que tiene ese contenido de esa cavidad abdominal, ¿sí? Bien, acá un poquito de la línea alba, lo cual hablamos hace rato. Fíjense en la conjunción de las aponeurosis del tejido conectivo entre los rectos abdominales. ¿M? Acá tenemos la línea alba, ¿sí? Que se dirige desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Como dijimos, este grupo o este músculo en particular realizan, ¿sí?, movimientos de flexión. En realidad, todo el grupo abdominal, ¿sí?, en forma sinérgica realiza este movimiento. Si bien algunos realizan movimientos con más preponderancia a la rotación, pero los grupos de la pared abdominal realizan flexión, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar de este músculo piramidal que les nombré anteriormente, un músculo muy pequeño que se encuentra por encima de la sínfisis del pubis, ¿sí? Y se inserta en la línea alba, ¿sí? La cual dijimos que tenía inserción en la sínfisis del pubis y en la apéndice sigmoides. ¿M? Este es el músculo piramidal. ¿M? Fíjense en que este músculo tiene, ¿sí?, inserción en la sínfisis pubis y va a insertarse también en la línea alba. ¿M? Lo que le va a dar extensión a esta línea alba, a este músculo, le va a dar más fuerza tensil, ¿sí? La inervación, ¿sí?, doceavo nervio intercostal y nervio iliopúbico. Dijimos función, tensa la línea alba. Acá tenemos un poquito más graficado, por debajo de la aponeurosis del oblicuo mayor, el oblicuo externo, mejor dicho, tenemos acá. ¿Mm? Se dice que este músculo es un vestigio eh, de las bolsas de cuales los animales llevaban sus crías, en este caso el canguro, bla, 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 pero bueno, lo importante es tener un poquito de noción, ¿sí?, de que este músculo está presente. ¿M? Transverso del abdomen. Acá tenemos el transverso del abdomen, ¿sí? Fíjense en cómo discurre este músculo. Presten atención cómo toda esta zona blanca pertenece a la zona aponeurótica o de tejido conectivo, ¿sí?, donde todos, tanto el músculo transverso del abdomen como los oblicuos, sea oblicuo externo e interno, ¿sí?, conforman lo que es eh, esa vaina aponeurótica que recubre el recto anterior del abdomen, ¿sí?, conforman lo que es la línea alba. Entonces, este músculo oblicuo, este músculo, digo, el músculo transverso del abdomen, ¿sí?, se va a estar presentando inserción desde los 6 últimos arcos costales, ¿sí?, desde lo que vendría a ser de 7 hasta de 9 y lo que son los arcos costales de T10 o de 10 hasta D12, ¿sí?
Cuando hablamos de D7 a D9 estamos hablando de los cartílagos costales. Y cuando hablamos de D10 a D12 estamos hablando de los arcos costales de obviamente las costillas. ¿Sí? Bien, de ahí se inserta también la sínfisis. Bien, como decíamos, eh, se va a insertar en lo que son las apófisis costales de las cuatro primeras vértebras lumbares y también a nivel de la cresta ilíaca y el ligamento inguinal, ¿sí? En su tercio externo. Este músculo transverso del abdomen va a estar inervado por el nervio iliopúbico, ¿sí? Proveniente del abdomen genital mayor y e ilio inguinal del abdomen genital menor. También algunos nervios intercostales. Acá tenemos el transverso del abdomen. Fíjense en los diferentes planos musculares. Vamos a ir acá. Acá estamos. Este programita es muy, muy importante que lo chusmeen, chicos, que lo utilicen en toda la cursada. ¿Sí? El Visible Body, la verdad que es muy práctico. Bien, acá tenemos el transverso del abdomen, ¿sí? Es un músculo profundo, como dijimos. Fíjense en las diferentes eh, capas musculares que fui sacando para llegar a este músculo, ¿sí? Este es el oblicuo externo, el recto anterior del abdomen, ¿sí? El oblicuo interno, ¿sí? El transverso del abdomen. ¿Mm? Y acá tenemos el piramidal, ¿sí? Este pequeño que está acá abajo. Ligamento inguinal, que después vamos a detallarlo un poquitito. ¿Mm? Bien, volvemos acá. Bien. Bien, esto es un poquito más de lo que estuvimos hablando del transverso del abdomen, cómo se dirige horizontalmente a sus fibras, desde la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que se extiende hasta la línea alba y el pubis. ¿Mm? Perfecto, todo lo que vimos se inserta en el pubis, en la sínfisis, compartiendo inserción con ese ligamento inguinal. ¿Mm? Perfecto. Bien, oblicuo externo del abdomen. Acá tenemos una imagen de este músculo. Fíjense en eh, cómo discurre el oblicuo externo del abdomen. ¿Mm? Tenemos acá las crestas ilíacas, los arcos costales. ¿Mm? Fíjense. Bien, entonces este músculo oblicuo externo tiene una orientación hacia abajo y hacia adentro de sus fibras. ¿Sí? Va a presentar inserciones costales, se va a insertar en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal, ¿sí? En el pubis. Presenta fibras horizontales hacia la línea alba. Volvemos a recalcar lo mismo, tanto este músculo como el oblicuo interno, ¿sí? Junto con el transverso del abdomen, conforman, ¿sí? Toda esta línea alba, ¿sí? Todas esas fibras
aponeuróticas, ese tejido conectivo se entrecruza y conforma lo que es la línea alba, ¿sí? En su parte anterior. Lo que tenemos acá son detallados en este gráfico los las diferentes capas musculares, ¿sí? Como detallamos recién en el grafiquito del Visible Body. ¿M? Fíjense en el transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, ¿sí? El ligamento inguinal. ¿M? ¿Y por qué es importante esto? Porque por acá pasa un paquete vasculonervioso, ¿sí? La arteria, acá la ilíaca izquierda, en este caso la derecha, ¿sí? Que después continúa como femoral. Acá la vena ilíaca, que después continúa, o primero es femoral y después continúa como ilíaca, ¿sí? Y tenemos el nervio femoral, ¿sí? Entonces es importante eso porque este ligamento inguinal delimita, ¿sí? Esas estructuras y le da como un canal para que pase ese paquete vascular nervioso. Bien, este gráfico detalla un poquito más nítido lo que estuvimos hablando recién. Fíjense, las diferentes eh, compartimentos musculares o los diferentes eh, grupos musculares según su profundidad y también el tejido aponeurótico que conforma esas cavidades. ¿Mm? Oblicuo, este sería diga, el transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, ¿sí? El paquete vascular nervioso. Perfecto. Otra foto más donde me muestra que acá tenemos la arteria femoral, la vena femoral, ¿sí? El nervio femoral, ¿m? Que del ligamento inguinal hacia abajo vamos a ver después una zona topográfica que se llama triángulo de Escarpa, ¿sí? Que lo vamos a detallar más adelante. Eh, Esa zona es importante porque está delimitada por este ligamento inguinal y por grupos musculares que van a estar formando, como hablamos, la cavidad abdominal, ¿sí? Vamos a tener una pared externa, una pared interna, un piso, ¿sí? Un techo, ¿sí? Que lo vamos a estar detallando más adelante. Bien, como dijimos, este músculo va a tener un origen en la cara externa de la quinta a la onceava costilla, ¿sí? Se va a insertar en la línea alba y en la sínfisis del pubis. Va a estar inervado por los nervios intercostales inferiores y la acción comprime y sostiene las vísceras abdominales, rota el tronco, ¿sí? Que eso lo vamos a detallar más adelante. Pero como dijimos, la función de estos grupos musculares es la de comprimir y sostener ese compartimento abdominal, ¿sí? Y algo importante a tener en cuenta, que no les dije, es importante el sincronismo que hay entre el abdomen o los abdominales y el diafragma para la respiración, ¿sí? Cómo trabaja ese sincronismo, ¿sí? En la inhalación y en la exhalación. Cómo ese diafragma eh, trabaja biomecánicamente para tomar un punto fijo al comprimir esas vísceras para poder elevar esas costillas, ¿sí? Y poder aumentar ese diámetro transversal y anteroposterior de la parrilla costal. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando estén en biomecánica, ¿sí? Pero es muy interesante esa biomecánica en la mecánica ventilatoria. Bien, acá tenemos el oblicuo interno, ¿sí? Fíjense. ¿Mm? El oblicuo externo, cómo discurren sus fibras. ¿Mm? Cuando hay una flexión de este tipo así, el oblicuo o de este tipo así,
¿sí? El oblicuo interno se va a contraer y el oblicuo externo al lado opuesto se va a contraer, ¿sí? Bien, oblicuo interno. Este músculo se distiende desde la fascia toracolumbar, desde la cresta ilíaca, desde las inserciones costales, va a presentar inserciones a nivel de las costillas, la vaina de los rectos, el pubis, ¿sí? Entonces, como dijimos, va a presentar origen en el ligamento inguinal, como dijimos anteriormente, y va a compartir esa inserción en ese ligamento junto con el oblicuo mayor, ¿sí? En la cresta ilíaca, en la fascia toracolumbar, ¿sí? Y va a prestar una inserción en la línea alba, línea pectínea, ¿sí? Borde inferior desde la décima a la doceava costilla, y va a estar inervado por los nervios desde T6 hasta L1, ¿sí? Desde ese nivel torácico dorsal 6 hasta la lumbar, primera lumbar o lumbar 1, ¿sí? Van a salir nervios que van a inervar este oblicuo interno. ¿Mm? La acción, como dijimos, comprime y sostiene las vísceras abdominales, rota y flexiona el tronco, ¿sí? Oblicuo interno, fíjese en la disposición de sus fibras. Como dijimos, en un movimiento abdominal de un trabajo de oblicuos que lo tenemos acá, va a haber un oblicuo interno que se va a contraer, ¿sí? Y un oblicuo externo del lado opuesto que se va a contraer, ¿sí? Bien, hace rato nombramos el triángulo de Scarpa, ¿sí? O triángulo femoral. ¿M? Habíamos dicho que estaba delimitado por ese ligamento inguinal que se va a distender entre lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Y ese triangulito que va a estar conformado por el sartorio, ¿sí? Por el aductor mayor o mediano y mediano, ¿sí? Van a estar delimitando ese triángulo que hablamos recién. Acá tenemos un gráfico que me detalla un poquito mejor para que se vea ese triángulo de Scarpa, ¿sí? O triángulo femoral. ¿M? Ligamento inguinal, ¿sí? Músculo sartorio, ¿sí? Músculos aductores, en este caso es el aductor mediano, ¿sí? Que también lo limita el aductor largo. ¿M? Bien, en la parte posterior va a estar haciendo de piso el músculo pectíneo. Fíjense en que lo que nosotros tenemos en este compartimento son la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, ¿sí? Esta es la vena safena, ¿m? Que va a formar junto con la femoral, se va a unir ahí, se van a anastamosar o se va a unir, ¿sí? Y va a ir esa sangre para las venas ilíacas, para la vena cava superior, hasta llegar al corazón. ¿M? Acá a nivel arterial, eh, la sangre está bajando, está tratando de llegar hacia caudal, como quien diría, o hacia distal, ¿sí? A través de las arterias. Y tiene sus colaterales. Bueno, como hablamos de acción de los músculos, podemos decir de que estos músculos realizan diferentes tipos de acciones, desde comprimir las vísceras, desde intervenir en la defecación, la micción, en la expiración forzada, en el vómito, en el trabajo de parto, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es que estos músculos tienen muchas funciones en la respiración, ¿sí? Es importante. Ese sincronismo que nombré anteriormente entre el diafragma y el abdomen, ¿sí? Para que tome punto fijo ese diafragma, ese centro frénico y pueda llegar a realizar esa elevación o esa apertura de los diámetros anterior y transversal de lo que son las costillas, la caja torácica, más que nada la parte inferior, para poder realizar
una inspiración un poquito más profunda. ¿M? Esto es más de lo que hablamos, ¿sí? Cuando se contrae el oblicuo interno, volver a nombrarlo y a decirlo es volver a hablar de lo mismo, ¿sí? Esto lo pueden leer tranquilamente. ¿M? Acá tenemos un poquito más de lo que es las paredes abdominales, ¿sí? Fíjense en el transverso, este, el oblicuo, digo, interno, ¿sí? El recto anterior, ¿m? Un gráfico similar al anterior. Este es en un preparado cadavérico. Fíjense en cómo este tejido aponeurótico, bueno, he vuelto, perdón, pero se me alborotó el gallinero. Bueno, como continuamos con esto, fíjense este tejido conectivo, ¿sí? Donde tenemos los diferentes planos musculares, ¿sí? El recto anterior, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, ¿sí? Ligamento inguinal. Bien, acá un poquito como para que vayan viendo en la parte posterior, en este preparado cadavérico, el trapecio, el dorsal ancho, los nervios, las raíces nerviosas que van saliendo acorde al nivel vertebral, ¿sí? Tenemos acá filetes nerviosos, fíjense. eh, porque es importante saber columna por esto, ¿sí? Porque de ahí salen todos los nervios que van a inervar todas las estructuras en el cuerpo. ¿M? Músculos, arterias, venas, lo que es el sistema nervioso autónomo, diferentes grupos musculares, más que nada en el plano posterior, lo que conformarían la masa común. Fíjense, ¿ven? El hilo lumbar, dorsal largo. ¿M? Obviamente ustedes no van a tener que reconocerlo en un preparado cadavérico, pero bueno, como para que tengan una visión un poquito más eh, real de cómo están distribuidos los músculos más allá de ver un gráfico, ¿sí? Es importante verlo de esta manera. Si bien el Visible Body ayuda bastante, pero bueno, no hay nada como verlo realmente como es a nivel anatómico en un cuerpo humano, ¿sí? Bueno, acá terminamos. Espero que les haya gustado el teórico. Disculpen el inconveniente a fin del teórico, pero bueno, se me, tuve que cortar un ratito. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo en el práctico. Saludos y buen fin de semana.